Daniel 5. Hoy vamos a ver la introducción del capítulo. Solo la introducción. Entonces vamos a leer hasta el versículo 9. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Hoy nos quedaremos aquí en la introducción de este capítulo. Y para los que estáis ahí, llevamos muchas semanas, ¿no?, en el libro del profeta Daniel. Los que estáis acompañando, si seguimos la lectura natural de este libro, vemos que aquí hay un cambio abrupto entre el capítulo 4 y el 5. ¿Cómo fue allí en el capítulo 4 la historia de Nabucodonosor, sus sueños, pasar por aquella humillación y concluir el capítulo alabando al Señor? Eso fue lo que pasó aquí en el capítulo 4. Ahora, ¿qué pasó con Nabucodonosor después de esa confesión? No sabemos. ¿Qué pasó con Daniel, que había interpretado este sueño? ¿Cómo fueron los siguientes años de su reinado? No tenemos ni idea. El libro de Daniel no nos dice nada. ¿Cómo fue que se quedó Daniel allí y sus 3 amigos, ¿no?, después de todo este reconocimiento de Nabucodonosor, del Dios Altísimo y de las promesas que él había hecho a estos judíos que estaban allí? No sabemos si hubo algunas consecuencias de este cambio en el reino de Nabucodonosor. No tenemos esas informaciones. Empezamos aquí el capítulo 5 sin saber cuál es el puente entre Nabucodonosor y ahora Belsasar. Para los que estáis en el instituto o en el colegio, vemos aquí un ejemplo claro de lo que no podemos hacer cuando estamos escribiendo un libro, un texto histórico. ¿Por qué? Porque generalmente cuando escribimos, registramos algo, un hecho, tenemos que hablar del inicio, del fin, y antes de introducir un personaje como Belsasar, que no estaba en la historia, lo suyo es hablar un poquito de él, ¿no? Cuándo nació, dónde nació, su contexto. No hay. Aquí en el capítulo 5 no hay. Él empieza simplemente a hablar
de otra persona sin decir quién es, dónde nació, ninguna información biográfica de Belsasar. ¿Y por qué lo hizo Daniel? Vemos que el libro de Daniel no es simplemente un libro de hechos históricos. No ese es el propósito que tiene este libro. De hecho, él muestra muy poco interés por la cronología de los hechos aquí en esa sección histórica del libro. Su preocupación es escribir un libro con hechos históricos importantes que enseñaban la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Entonces, él habla de la disputa entre las autoridades del reino de los hombres y la autoridad del reino de los cielos. Su énfasis está completamente en demostrar que el conocimiento humano tiene un límite, pero el divino es el que puede revelar todos los misterios de este mundo. Entonces, el propósito de esa parte histórica no es un libro de historia, sino contar un testimonio de la soberanía divina de Dios sobre todos los reyes, incluso un rey poderoso como el rey de Babilonia. Y por esa razón, el drama de la historia de Belsasar, por ejemplo, con Dios, gana un destaque interesante porque él empieza aquí y al final del capítulo 5 ya se acabó. Ya no se habla más de Belsasar. Entonces tenemos solo este capítulo para estudiar su historia. Y cuando leemos estos 9 primeros versículos, tenemos la sensación incluso del texto que hemos leído ahora por la mañana, del Salmo 8. No sé si os acordáis. Uno de los versículos que hemos leído en esta mañana dice así: cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Pues es así. Nabucodonosor había desaparecido de la escena. Belsasar ahora gobernaba Babilonia. Y en los primeros versículos, lo que vemos es el sacrilegio que hace uno que no hace caso ni de Dios, ni tampoco de la historia. Y es curioso porque uno de los comentaristas de este texto cita en estos versículos la frase de un filósofo muy conocido que se llama Hegel. No sé si es así que se dice con el acento español. Hegel fue un filósofo del siglo XIX, uno de los más importantes filósofos del idealismo alemán. Y él dijo algo interesante que tiene todo que ver con esta parte de nuestro texto. Dijo así, fijaos, palabras de Hegel: la única cosa que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Esa es la frase de Hegel. Es una ironía, pues es justo eso lo que pasó con Belsasar. Vemos aquí que hay una relación familiar entre Nabucodonosor y Belsasar. Lo que pasa es que a pesar de nombrarlo aquí como padre, sabemos que en aquel contexto era muy común llamar a un ancestro como padre, como el pueblo de Dios, que llama a Abraham de padre. Y a veces hay generaciones y generaciones entre las personas y todavía llaman a Abraham como padre. Pero en esa situación no hay tantas generaciones entre Nabucodonosor y Belsasar. ¿Por qué sabemos que no hay tantas? Pues el pueblo de Dios seguía ahí en el cautiverio. Esa es una información. Daniel seguía vivo. Entonces, Belsasar era un descendiente cercano de Nabucodonosor. De hecho, si buscamos en los libros de historia, vamos a encontrar Heródoto, por ejemplo, un historiador griego del siglo V a.C., diciendo que Belsasar era hijo de Nabónides, un rey muy poco popular que se había recluido en un pueblo llamado Tema,
y entregó su reino a Belsasar. Y así, entonces, entre el capítulo 4, el último versículo, y el principio del 5, hay más o menos 30 años. 30 años. Es que a veces no nos damos cuenta. Leyendo el texto parece que son hechos que pasan uno enseguida del otro. Pero aún así, la historia de Nabucodonosor no estaba tan lejos. Y vemos aquí en el versículo 23 del capítulo 5, por ejemplo, versículos 22 y 23, dice así, dando un spoiler, ¿no?, en las siguientes predicaciones. Dice así: y tú, hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? O sea, la historia que cuenta aquí Daniel a Belsasar, que era la historia de Nabucodonosor, Belsasar la conocía. Era una historia conocida. Así que esa actitud que vemos aquí en los primeros versículos no era simplemente de un heredero del trono de Babilonia. Es de un heredero que conocía las historias del pueblo hebreo y más que eso, conocía la propia historia de su antepasado cercano y de todo lo que había pasado con él por su orgullo. Nos acordamos, ¿no?, la historia de Nabucodonosor. Y podemos pensar, claro, un rey que tenía todo el poder puede dar una fiesta, ¿no? No hay problemas en tener una fiesta. ¿Cuál es el problema? Si pensamos en fiestas reales, pues hay muchas historias aquí en España también. Aquí en Aranjuez, ¿no?, bajando esa misma calle, hay un palacio y hay historias de fiestas y fiestas aquí en ese palacio. Incluso con mucha bebida, mucha comida, mucha música, teatro. Y leyendo un poco de la historia de Aranjuez, en 1622, aquí en este palacio, los reyes Felipe IV y Isabel de Borbón celebraron muchísimas fiestas aquí en el palacio. Y una de ellas fue el cumpleaños del rey. 3 meses solo para organizar la fiesta. Imaginaos el festón, ¿no? Mucho teatro, el jardín estaba todo como, había una platea gigante. Y hay algunas poesías de estas fiestas, de los teatros. Ya he encontrado a una y hay una estrofa muy interesante de esa poesía. Hablando del rey, dice así: y tú, rey, y tú del mundo, asombro floreciente, en luz de Apolo, espíritu de Marte, rey de 2 orbes, goce tu ventura, otro imperio mayor en su hermosura. Qué bonito, ¿no? Una mezcla que vemos aquí en esta estrofa de una simple fiesta y la exaltación del rey a la figura de un dios griego, incluso de un planeta. Pues es justo lo que vemos aquí en el texto. El rey invita a todos los líderes de su reino, 1000 hombres, con sus mujeres y concubinas, y están allí todos disfrutando de la fiesta. Y los detalles nos dicen que empezaron a beber vino. Y el rey mandó que cogiesen allí los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Todos bebieron el vino en estos vasos. Dice el versículo 4, aquí del capítulo 5, que ellos alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y aquí ya es evidente. No hablan solamente del lujo real. Aquí habla de sacrilegio. Uno dice que estos vasos en aquel entonces eran los únicos restos tangibles del antiguo culto de Israel. Una profecía incluso de Isaías, 150 años más o menos antes del cautiverio babilónico,
una parte de la profecía dedicada a los que iban a salir de Babilonia. En el capítulo 52 dice, versículo 11 dice, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos vosotros los que lleváis los utensilios del templo. O sea, para ellos, tocar en esos utensilios era algo ya importante. Ellos tenían que purificarse para tocar en los utensilios. Todos sabían la importancia que tenían ellos. Y aún así decidió el rey utilizar estos vasos para su bacanal. ¡Qué sacrilegio! Era una demostración de superioridad de sus dioses, de los dioses de Babilonia, sobre el Dios de Israel. Traduciendo en otras palabras, lo que Belsasar estaba diciendo es, Jehová, tú has humillado a Nabucodonosor, pero jamás lo harás conmigo. Era eso lo que estaba diciendo. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Una fiesta? Estamos hablando de la fiesta del cumpleaños del rey, pero ¿cuál era el propósito de este banquete del capítulo 5? Porque sabemos por la historia que algunos días antes, Babilonia había perdido gran parte de su imperio a los persas, para los persas. Y hay algunas posibilidades para esa celebración aquí de la fiesta. La primera es que un pueblo que había perdido una batalla necesitaba algo para levantar su ánimo, algo para comunicar al pueblo, ¿no? Un sentido de confianza. Está todo bien, no os preocupéis. Hay alguien que dice también que la batalla perdida por Nabónides, el padre de Belsasar, dejó el rey fuera del contexto y ahora Belsasar estaba celebrando su reinado, el principio de su reinado. O también podría ser simplemente una fiesta habitual de los babilónicos, algo que estaba en su calendario. Y ellos lo celebraron para demostrar que estaba todo normal, todo sin problemas, y al final no era verdad. Y en su fiesta, probablemente después de perder el sentido de decencia, Belsasar utiliza estos vasos para brindar a los dioses paganos de Babilonia. La blasfemia terrible para demostrar que no era una simple fiesta, sino un culto a otros dioses y la rebelión en contra del Dios Altísimo. Y esa es la impiedad que encontramos en el mundo. Ellos no actúan como quieren por no conocer a Dios, sino que en rebelión a Él y a su voluntad. Por eso dice el texto de Romanos que no tienen excusa. Cambian la gloria del Dios incorruptible y este Dios les entrega a las inmundicias, ya que ahora dan culto a las criaturas y no al Creador, como dice el texto que hemos leído también. Pero esos son los primeros capítulos que enseñan esta impiedad. Y después de ver todo eso, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios les trae un mensaje y este mensaje les hace enmudecer. Y aquí podemos ahí abrir nuestras Biblias en Éxodo para ver el cántico de Moisés. Éxodo capítulo 15, que tiene todo que ver con este pasaje también. Empezando ahí en el versículo 9. Moisés había salido de Egipto y Faraón y su ejército había sucumbido en el Mar Rojo. Y aquí está el cántico de victoria de Moisés. Dice así el versículo 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Eso es lo que dice el enemigo. Versículo 10. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Qué interesante las palabras de Moisés. Porque el intento de Faraón de mostrar la superioridad de sus dioses le llevó al fondo del Mar Rojo. Y es curioso ver aquí el versículo 16, ¿no?, de Éxodo 15, que dice, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Pensar que ellos se enmudecieron como una piedra, porque también dice la palabra que los que adoran a dioses que no hablan, que se vuelvan semejantes a ellos. Toda fiesta y alegría y gozo para aparentar el poder que ellos no tenían, ahora se cambia en pavor. Dice aquí ya en Daniel 5, aquella misma hora, la misma frase utilizada para la humillación de Nabucodonosor, cuando tenía las palabras de orgullo todavía en su boca. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía en las paredes cerca del candelero. Posiblemente en el palacio, con paredes dibujadas con las imágenes de los reyes, de sus hechos. Ahora había un hueco allí, alumbrado por un candelero blanco, y apareció una mano, dedos. Escribieron allí en esa pared que todos veían. El versículo 6 dice justo lo que dice el cántico de Moisés. Caiga sobre ellos temblor y espanto. Un cambio total en el clima de la fiesta. De alegres borrachos y hacedores de orgías, ahora a desesperados, pálidos, lomos debilitados, rodillas que se golpeaban una contra otra. Ahora el grito no era de placer, el grito era de miedo. Y hay un pasaje en el libro de Job, capítulo 20, que dice así, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. Fijaos que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. El gozo se había ido. Y como hemos parado hoy en la introducción de esa historia, todavía no sabemos cuál es el contenido del mensaje. Pero el clima, mis hermanos, aquí en esa fiesta ahora es de castigo. Ellos estaban afrontando al Dios de Israel y les pasa eso. Algo bueno seguro que no sería. El mismo Dios, con el mismo dedo, que es responsable de las plagas de Egipto. El dedo que escribió en las tablas de la ley. El dedo del cuarto hombre que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno y no se quemaron. Ahora este dedo escribe un mensaje en la pared y el rey no tiene ni idea del significado que tiene. Y desesperado, llama a sus magos, caldeos y adivinos y les ofrece 3 cosas al que interpretase lo que ponía este mensaje macabro. ¿Cuáles son las cosas? Vestes púrpuras. ¿Qué significa eso?
este era el color real. Como los magos ya tenían una posición destacada en el reino, ahora les ofrecí algo más que lo que tenían. O sea, formar parte de la realeza. También les ofrece el collar de oro, que era un regalo muy común. Si nos acordamos, el faraón también ofrece a José ropas y un collar de oro. Y lo hizo subir en su segundo carro. Si nos acordamos ahí la historia de José. Eso es lo que hacía allí en Egipto. Ahora, el tercer regalo es interesante. El que interpretase el mensaje sería el tercero en el reino. ¿Y por qué el tercero y no el segundo? Como Faraón dijo a Moisés o a José. ¿Por qué el tercero y no el segundo? Hay un comentarista que dice que esta era una expresión que representaba un alto oficio en la corte. Pero lo más probable que quiere decir esto del tercero era porque el primero era Nabónides, su padre. Todavía seguía vivo. El segundo, Belsasar. Y ahora ofrecía al que interpretase el tercero. Entonces sería algo coherente con los tres regalos, ¿no? El rey estaba ofreciendo a este un cargo real, lo que demuestra su desesperación total. Y también la certeza de que él tenía allí delante de sí un mensaje muy importante. Ahora, si vimos en la primera parte la herejía, el sacrilegio del mundo en rebelión a Dios, y vimos aquí del versículo 5 al 7 el mensaje de Dios y el cambio de humor del rey, llegando a esa desesperación total, ahora lo que vemos en los versículos 8 y 9 es que el mundo no tiene respuestas para todas las cosas. Lo que vemos en estos últimos versículos y en los primeros del capítulo 5, ¿no? Desde el 1 al 9, es un cambio total de lo que las visiones de Nabucodonosor habían producido allí en Babilonia. El capítulo 4, como hemos dicho, vemos que las visiones quitaron también la tranquilidad de Nabucodonosor. Y su reacción fue igual la de Belsasar, de buscar a los intérpretes, magos y adivinos. Pero no hay nada en el mundo espiritual que se pueda revelar que no sea por el Espíritu. Y sabemos que este mensaje que el rey recibió allí no era un delirio, no era porque estaba borracho. ¿Por qué sabemos eso? Porque él llamó a los magos y dice el texto que los magos no pudieron interpretar el mensaje. Pero el mensaje estaba allí. O sea, todos veían el mensaje. Él ya había ofrecido todo lo que podía. Compartir el reinado con la persona que interpretase. Él sabía que era algo grave y que tendría que pagar por eso. Y hay un versículo en el Evangelio según Marcos que dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Te das cuenta de la situación? ¿Cómo debe ser estar delante del juicio justo? Y nada de lo que tienes, nada, es suficiente para ablandar la sentencia que mereces. ¿Qué sensación debe ser esa? ¿Tienes un coche? No es suficiente para pagar. ¿Tienes mucho conocimiento? Pues tampoco es suficiente. ¿Tienes un piso, un chalet? No. ¿Mucho dinero en el banco? Tampoco. ¿Eres de aquellos que tienen muchas buenas obras? Tampoco. Eres el rey y vas a ofrecer todo lo que tienes. No es suficiente.
la esperanza ya no estaba en nada de lo que él se fiaba, nada de lo que él tenía para ofrecer. Y la introducción de ese capítulo termina así, con este suspense. Los adivinos, los magos, sin respuesta. El rey, pálido, con miedo. Y sus príncipes, perplejos. Y nosotros miramos hacia todo eso, hacia la vida de Belsasar, y pensamos, este va a cosechar lo que sembró. Se lió con lo que era santo, se metió en orgías, desafió al Dios Altísimo, pues ahora recibirá lo suyo. A ver, yo sé que aquí estoy hablando solo con gente de primera calidad, ¿no? Seguro que sois de aquellos que casi no pecáis, ¿no? Pero ¿cuál de nosotros es capaz de estar delante de la justicia perfecta de Dios y presentar tus propios hechos y recibir aprobación? ¿Cuál de nosotros? Lo pregunto y lo contesto. Ninguno de nosotros. No somos reyes, pero actuamos para nuestra propia gloria muchas veces. No tenemos mujeres y concubinas, yo espero, pero pecamos en pensamiento y en palabras. Incluso en las leyes que ponemos nosotros mismos en nuestra propia casa, fallamos y no aprobamos. O sea, ¿quiénes somos para juzgar a Belsasar? Por nuestras obras, tú y yo estaríamos delante de esa situación tan pálidos como él, delante de ese juicio inminente. Ahora, ¿cómo queréis salir de aquí? ¿Con las rodillas temblando, como el rey? Pues es muy fácil. Es solo analizar qué puedes ofrecer para que seas absuelto delante de Dios. Porque la respuesta es nada. Así que, si sigues con tu vida haciendo lo que te apetece y pensando que eres bueno y por eso merece la salvación, te aviso, utilizando el dedo de Dios que escribió en su palabra, que no hay nada que podemos hacer. Dice ahí una parábola que el padre cerró la puerta y estando fuera uno empezó a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Y el padre de dentro contesta, no sé quiénes sois. Y ellos siguen, no, por favor, ábrenos, te conocemos, te hemos escuchado hablar. Y el Señor dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y dice la palabra que allí será el llanto y el crujir de dientes, porque allí no hay más alternativa, no hay más salida. Pero ahora sí, no estamos delante de la situación de Belsasar, cerca de su juicio. Hoy tenemos dos caminos. La humillación y el reconocimiento que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todas las cosas, como hizo Nabucodonosor en el capítulo 4. Reconocer que no podemos nada y no tenemos nada porque es Él que nos da todo y da todo lo que Él quiere a quien Él quiere. Esa es una alternativa. Pero el otro camino es la insumisión, la rebelión a Dios y a su voluntad,
Uno que dice que cree, por ejemplo, pero no demuestra la humildad en arrepentirse delante de Dios. Mis hermanos, seguramente va a escuchar de Cristo la frase, no te conozco. Aparta de mí, hacedor de maldad. ¿Cuál es tu decisión entonces delante de la palabra de Dios? De este dedo santo que nos ha dejado su palabra. ¿Obediencia o desprecio? ¿Cuál es tu actitud cuando eres exhortado por la palabra de Dios? ¿Orgullo o arrepentimiento? Dependiendo de cómo contestas a estas preguntas, saldrás de aquí pálido porque no puedes pagar por tu alma, o saldrás de aquí regocijado por saber que Cristo pagó. Ese es el mensaje. Solo Él puede llevarnos al gozo eterno. El gozo del impío es pasajero. Estaban en medio de una fiesta y se quedaron mudos. Cristo puede darnos esperanza delante de este mensaje que nos señala nuestros pecados. Así que hoy es día de reconocer que Él es tu Salvador, que Él gobierna tu vida. Él es el Señor de tu vida. Así que yo anhelo que cada uno de nosotros salgamos de aquí gozosos, no temblando, contentos, no pálidos, reconociendo que nuestras obras no son capaces, pero la obra de Cristo por nosotros, esa sí nos limpia de todos los pecados. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque vemos en tu palabra tu misericordia, como en la vida de Nabucodonosor. Pero vemos también tu juicio delante de los impíos. No permitas, Padre, que ninguno de nosotros aquí salga sin tener esta certeza de que tú eres el Altísimo y gobiernas sobre todas las cosas. Danos, Padre, humildad para escuchar tu palabra y cambiar nuestras actitudes. Danos poder, Padre, porque nosotros no podemos. Somos tan débiles, tan pecadores como Belsasar delante de ti. Pero ahora mismo no nos presentamos delante de ti con nuestras obras. No nos presentamos ofreciendo lo que tenemos y lo que podemos. Nos presentamos delante de ti humildemente, reconociendo que no tenemos nada. Nada para ofrecerte. Pero creemos en ti, creemos en tu salvación. Creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Danos este gozo, Padre, para que no salgamos de aquí pálidos, temblando, perplejos, sino que salgamos de aquí gozosos, dando glorias a ti por la salvación que hemos recibido como un regalo en la cruz. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.